¿Qué tal? Buenas tardes, Melina. Bueno, ¿y a usted qué le parece? Porque recién hablábamos con la diputada Martínez sobre esta reunión que hubo ayer con la participación del ministro de Salud y decía, no, bueno, decía la diputada que había leído un artículo que le parecía que nosotros somos una sociedad muy ansiosa, creo que es la palabra que ella utilizó, y esto a veces ha jugado una mala pasada, apurando el pulso de los laboratorios, apurando la llegada de más aviones con más dosis. Yo le decía, bueno, pero a eso agreguémosle algunas marchas y contramarchas en lo discursivo, ¿no? En cómo se gestionaba la crisis. Y usted, que es periodista, también sobre esto debe entender un poco. No, Melina, yo te voy a ser sincero. Ayer, obviamente, participé como miembro de la Comisión de Salud de la charla con el ministro, y esa ansiedad de la que se habla, en realidad esto es para mí un partido de fútbol donde no hay tiempo, digamos, para la finalización, y donde hay un gobierno que en el minuto 5 dio el resultado. Bueno, ese resultado no se está dando. La ansiedad de la gente se está basando en que acá se habló de números, se habló de fechas, se habló de aviones que iban y que volvían con las vacunas y que iban a traer una determinada cantidad y traían otra cantidad, de contratos que se caían, de que un día es la vacuna china, el otro día es la vacuna que viene de Estados Unidos, en fin. Y vos decías, soy periodista, y la verdad, el tema del rol de los medios también que jugó en todo esto, porque la gente, esa ansiedad, la vuelca a estar conectada permanentemente a ver cuáles son las noticias y cuáles son las novedades y cuándo se va a poder dar finalmente la vacuna. Hay una ansiedad, y yo que estoy en el conurbano, les digo, es terrible la ansiedad que tiene la gente de darse ya la vacuna. Esto de que no, que hay gente que no se, la gran mayoría se la quiere dar. Y la verdad, ayer, lo único que nos quedó claro es que para el gobierno, el laboratorio o la vacuna, la gente del laboratorio de la vacuna Pfizer se portó mal. El resto no nos quedó nada claro. No nos quedó claro cuándo van a venir las próximas remesas de vacunas. No nos queda claro dónde se van a dar las vacunas. En este momento en La Matanza están acondicionando 16 escuelas para dar la vacuna, en un convenio que se hizo entre el municipio, el Ministerio de Salud y el Consejo Escolar de La Matanza. Entonces, ¿qué van a trasladar equipos electrógenos para mantener el frío? ¿Llevar todo a establecimientos educativos cuando tenemos centro de salud? Yo la verdad, sinceramente lo digo, no soy médico, pero no entiendo. Yo cuando me siento mal o tengo alguna afección voy al hospital, no voy a una escuela. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo en unidades básicas de la Cámpora se está notando a gente que tiene 40 años, que no es de riesgo y que no es personal de salud. ¿Para qué se está anotando gente que está en la fase 7 de la vacuna si todavía tenemos gente de la fase 1, que no se la pudo dar? Entonces, toda esa serie de incongruencias, toda esa serie de malos entendidos a los que nos ha llevado este gobierno, producen una psicosis en la cual hoy está inmersa la gente que no sabe. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim nos saluda. Con respecto a esto de las unidades básicas, fue una pregunta que ha hecho la oposición en el día de ayer. Creo que lo hizo Claudia Najul, la diputada del radicalismo. Yo a mí no me quedó muy claro si Ginés González García hizo alguna referencia a ese punto, si tuvieron una respuesta concreta con respecto a cómo se están llevando adelante los registros, esto de poder se realicen en distintos lugares por fuera del sistema de salud. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? Bueno, la respuesta que obtuvimos es la siguiente, que sí es verdad que se está notando gente por fuera del sistema de salud. El gobierno dice que, bueno, que la militancia colabora y ayuda con esta emergencia sanitaria que tenemos. Nosotros entendemos que yo soy un ferviente defensor de la militancia política, pero no para una emergencia sanitaria. Entonces, sí, efectivamente, lo dijo el ministro y lo dicen distintos voceros del gobierno. La militancia está abocada a dar una mano, a ayudar con el registro de la gente que se quiere vacunar. Y ahora bien, esos registros no están publicados en ningún lado. Y ahora le consulto, perdón, Pato, teniendo en cuenta que el personal de salud básicamente está agotado, que el sistema de salud también, bueno, hay muchos lugares que está colapsado, ¿no cree que es bueno también que se le dé una mano en ese sentido para encargarse de algo
digamos, que no implicaría que el personal de salud esté abocado como un registro? A ver, ya cuando todo lo que fue el operativo Detectar se apeló a la militancia, al voluntariado, y fueron 80.000 personas, tengo entendido, en todo el país, que estuvieron inmersos en el operativo. Vos me decís que el personal de salud está sobrepasado, sí, en distintos nosocomios. A ver, la verdad, yo te soy sincero, no solamente en los hospitales se puede atender, hay múltiples centros de salud en todos los distritos. Y es más, también están los municipios. ¿Entendés? Entonces, vuelvo a repetir, no creo que la militancia se pueda hacer cargo de la emergencia sanitaria. ¿Qué podría ser colaborar? Colaborar sería, primero, si vamos a hacer algo de este tipo, tenemos que hacerlo en consenso y algo abierto, no en una unidad básica. No poner el nombre del intendente o el nombre de un diputado cuando estamos dando la vacuna, porque estamos infringiendo la ley de ética pública, primero. Segundo, la gente que va a anotarse no va simplemente a anotarse. Cuando uno va a anotarse, hacen preguntas, como la inyección, qué pasa después de dársela, qué pasa si les producen contraindicaciones claro, efectos. Todo eso, ¿se lo va a saber responder un militante político? Entonces, vuelvo a repetir, creo que sí, que todos los involucrados en distintas áreas del Estado debemos colaborar. Ahora, hay temas puntuales que claramente se tiene que hacer cargo del sistema de salud. ¿Y sabes por qué lo digo, Verónica? Aparte, como último punto, sí, porque si se va a dar una recomposición económica, una contraprestación económica, como pretende dar al gobierno, a la gente que colabore, primero que se lo dé al personal de salud, que haya un voluntariado del personal de salud. Diputado, consulta, y me remito a la primera pregunta porque la verdad que yo coincido con usted. Bueno, también lo señaló en algún momento Verónica o Melina. Ha habido, parte del problema que atravesamos es que ha habido como una sobreventa de expectativas por parte del gobierno diciendo... Primero había una sensación de que parecía que llegaba diciembre, llegaban las vacunas y el tema se terminaba. Y después todo el debate en torno a la cantidad de vacunas y a los acuerdos. Y perdón, Pato, y eso que decís vos, y que la sensación que era, llega la vacuna y muchos noticieros, llega la esperanza de vida. Totalmente. Y todo se terminaba ahí. La realidad es que no se terminaba todo por ahí. Ahora, exactamente es así. Ahora, lo que quiero hablar con Berisso para ver si nos ponemos de acuerdo, supongo que sí, es que me parece que complejizando esa situación hubo dos temas. Por un lado, mucho rol del periodismo minimizando y maltratando a la vacuna de Gamaleya, hasta con una mirada del siglo XIX de lo que era el comunismo, ¿no? Colegas que decían que no servía para nada, colegas que yo respeto, y para colmo uno tiene el rol, no lo digo por Berisso que está acá, pero digo Carmen Polledo y otros opositores muy responsables, pero tuvimos de los otros, ¿no? Que había un acuerdo que no se iba a aplicar la vacuna porque era un acuerdo entre Putin y Cristina. Ayer una diputada nos dijo a nosotros que no había vacunas porque el gobierno no tenía plata para comprarlas. Digo, entre la mucha expectativa del gobierno no cumplida, el rol de los medios y alguna oposición, obviamente se genera un clima en conjunto y un cóctel que no es bueno para nadie, me parece. Pero Pato, coincido con vos, por eso al principio dije que esto lo estaba muchas veces se manejaba como que estuviéramos hablando de fútbol. Estamos hablando de la salud de todos los habitantes de nuestro país. Coincido con vos en lo que es el laboratorio ruso. Es un laboratorio que tiene más de 100 años, claro, que se abrió en la época del zar, y aparte, yo le aclaraba, y eso me llevó también a discutir muchas veces con pares. Y van a decir que Berisso es comunista. No soy claramente comunista, pero a lo que voy es que sí, el gobierno ruso se lo dio al ejército ruso. Claro. Primero, los primeros vacunados en Rusia fueron los miembros del ejército, los soldados, para hablar mal y pronto. Entonces, yo no creo que ningún gobierno, y menos Rusia, le dé a su ejército una vacuna que puede traer. Ahora bien, ¿cuál fue el problema ahí? En realidad, nosotros, la oposición, lo que pedíamos era
tener los papeles de la vacuna, porque también somos conscientes de que la vacuna rusa se empezó a dar, si bien tenía la autorización de emergencia de la ANMAT, todavía no estaban los papeles con las especificaciones, porque todas estas vacunas, hay que explicarle siempre a la gente, que lamentablemente todavía no son para todos, y no por una cuestión de cupos, por una cuestión de contraindicaciones. Simplemente lo que pide la oposición, lo que le pedimos ayer al ministro, nosotros sabemos que en el mundo hay problemas con el abastecimiento, todos lo sabemos, pasa en todo el mundo. Ahora, seamos claros, y que la información la bajen y que sea abierta, no el costo de la vacuna, eso sabemos que son contratos, pero sí las especificaciones, las contraindicaciones, y también, si hay un retraso, que lo digan, porque la verdad tenemos mucho libre pensador en distintos medios, confundiendo a la gente, y este tema es de máxima sensibilidad. Ahora, pero el propio instituto Gamaleya, cuando salió sacó su publicación oficial contando que efectivamente había demoras y que iban a aumentar su capacidad productiva, tampoco explicó en detalle qué es lo que había sucedido. Está bien que todas fueron compras por anticipado de todos los países del mundo, y entonces esto también generó, me parece, un error de cálculo por parte del laboratorio, o que efectivamente no están dando abasto, pero no explican por qué o cómo van a dar abasto en los próximos meses para decir que para julio vamos a estar todos vacunados. Está bien, por eso, Melina, hay que ser claro, y cuando uno acude a la máxima responsabilidad en el sistema sanitario del país, tiene que ser claro, porque no puede ser que el gobierno haya salido a festejar que la publicación Lance, que es la más importante del mundo en cuanto a lo que es salud, haya dicho que la vacuna Sputnik es una de las 4 mejores vacunas y el gobierno estaba festejando. Eso quiere decir entonces que cuando empezaron a dar la vacuna todavía no sabían si iba a ser efectiva o no iba a ser efectiva. Son temas que, vuelvo a repetir, tendrían que ser mucho más claros, y dejan de ser claros en el momento de que se anotan unidades básicas, en que se apela a la militancia para sumarla al sistema sanitario. Ahí se desvirtúa totalmente toda esta cuestión que tiene en vilo a toda la población. Diputado, usted integra la Comisión de Salud y el año pasado se aprobó esta ley para establecer medidas y condiciones para adquirir inmunidad contra el COVID-19, le hace las vacunas, ¿no? Entre el Estado y los laboratorios. ¿Le quedó clara la explicación que dio Ginés respecto a la objeción que hizo Pfizer vinculada a esta ley que se sancionó en el Congreso, por un lado? Y segundo, la ley también establece que esos contratos de los que está hablando tienen que pasar tanto por la Comisión de Salud de Diputados como la del Senado. ¿Tienen fecha para eso? ¿Ya lo han pedido? ¿Cómo se va a trabajar? A ver, el primer punto de Pfizer, todos escuchamos la explicación del ministro que dijo que se habían portado mal. A ver, la explicación fue, se portaron mal, por eso hoy la vacuna de Pfizer no está en el país. Yo tengo entendido que en realidad el laboratorio que produce la vacuna, no lo tengo entendido yo, es así. Tiene contratado un servicio de una empresa islandesa que va monitoreando por GPS la vacuna en todo el mundo, a donde la envía. ¿Por qué, Verónica? Para ver que la cadena de frío no se pierda y no tener que hacerse cargo de múltiples juicios. Entonces, cuando a vos, Pfizer, te envía la vacuna a tu país, esa caja va siendo monitoreada hasta que llega al centro de salud donde se va a aplicar la vacuna. Y estamos hablando del tema logística. Lo de Pfizer fue un tema más que nada de logística, no fue un tema de que se portaron mal. Entonces, ese se portaron mal, la verdad, parece un reto un chico de 4 años, cuando en realidad tendría que haber sido mucho más específico en la explicación del ministro. Lo segundo, que vos me preguntabas sobre los contratos. Sobre no recuerdo. Uno de los artículos de esta ley establece que los contratos celebrados tienen que ser remitidos a la Auditoría General de la Nación y a las comisiones del Senado y de Diputados. Exacto. No tenemos fecha, no hay fecha. No nos han, sí, obviamente, que lo hemos pedido en múltiples informes, y por todas las vías posibles. Incluso en la comisión se habló. Pero no hay fecha, no tenemos ninguna. Te vuelvo a repetir, entendemos los problemas que hay en el mundo y los problemas que podemos llegar a tener estructurales y de otra índole. Lo que sí
estamos pidiendo esto que vos decías, más precisiones. No tenemos ninguna, Verónica. Diputado, consulta. Ayer escuché que hay algún tema de dilatación de las negociaciones con China porque la vacuna china sería más cara que las otras. ¿Tiene algún dato sobre el precio y por qué es más cara la china, no? No, sinceramente, Pato, sé que es el doble, o sea, sale el doble, por lo que sale el doble de lo que sale la vacuna rusa. Ahí está. Eso es real y que se estaba negociando por 1 millón de dosis para el país. Está. Pero vuelvo a repetir, ya es como que uno ya no sabe si decirlo o no decirlo, porque ya venimos, como decía Melina al principio, desde diciembre que nos vienen diciendo. Entonces yo sinceramente, las 62 millones de dosis, las 51 millones de dosis, a ver, estamos hablando nosotros que estamos, uno es legislador, ustedes son periodistas, imaginémonos que la gente que está pensando cómo llegar a fin de mes, que le sube la nafta, qué va a hacer con los chicos cuando empiecen las clases, encima le entran números todos los días de la cantidad y están sacando cuentas, cuándo nos va a tocar a nosotros, porque encima hay simuladores en las redes de que uno pone los datos y le dice cuándo va a estar la vacuna. Sí. Hemos llegado hasta eso. Entonces, la verdad que... Sí, perdón, yo hasta quiero imaginar, ayúdenme ustedes, o el diputado, una cuestión elemental de logística. Digo, porque han llegado, ¿cuántas? 300.000 vacunas, hemos tenido 3 vuelos. Digo, imagínate 60 millones, tenemos que traer 4 o 5 barcos. Y más o con vuelo, ¿no? No, digo, la verdad que no, obvio, no me da la capacidad de la bodega del avión tiene un límite, por supuesto. La capacidad de la logística terrestre, vos tampoco te podés pasar tampoco de podés cantidad. Traer acá 60 millones, ¿dónde las guardás? Y el costo, el costo, porque no me acuerdo qué decía Ginés ayer de un laboratorio particular que pedía que el traslado sea todo también pago por el Estado, digamos, porque por ahí yo creo, convenio, te digo la verdad, que el tema económico... Algunos correos donaron el reparto de la vacuna. Pero para Martín Guzmán y para Alberto Fernández, digo la verdad, el único objetivo económico, la verdad, es que arranque la actividad económica y se termine la pandemia. Me parece que es secundario eso, porque con tal de que esto el gasto logístico, claro, decís vos. Sí, está bien. Bueno, tenés que es secundario donde ponés, pero también tenés otros. Tenés que tener la estructura. Claro. Acá igualmente, aparte del gasto logístico, hay algo más preocupante, que es que hoy se están dando en el país 11.000 dosis diarias. Claro. Para terminar de dar la vacuna en un año, se tendrían que estar dando 151.000 dosis diarias. No, si necesitas 25 años. O sea, 15 años, a este ritmo 15 años, para las 2 dosis. Porque, ojo, también recordemos que las dosis, según lo que dicen los laboratorios, no lo digo yo, duran 1 año. O un poco menos de un año. No tiene que haber 21 días entre el primer complemento y el segundo. O sea, idealmente 21 días. Los tirás un poco más. Nos explicaba a nosotros Jedlin, que para mí es una persona que en tema te puede no gustar como piensa a vos, o no, pero en tema vacuna sabe y mucho. Y nos explicaba, idealmente tienen que pasar un periodo de 21 días, pero podría llegar a pasar un poco más en caso que por una cuestión, no sé, de producción se retrase. No es grave, no pasa nada, pero es lo que decís vos, tiene que estar dentro no pueden pasar más de 24 meses. A ver, vos pensás que la persona que vacunaron ahora en enero del año que viene se la tiene que dar de vuelta. Y todavía, todavía falta todo el país dársela. Entonces eso por un lado. Y recién vos decías, y quiero aclararlo, del tema de que Jedlin, a ver, somos muy objetivos en esto. Esto es un tema transversal, esto no es un tema de campaña. Y no tendría que ser un tema de campaña. Este es un tema transversal. Yo reconozco, incluso el propio ministro, gente que sabe un montón de este tema, y lo reconocemos desde la oposición, lo que le estamos pidiendo es seriedad para tratarlo, no desde el rigor científico, sino desde el rigor legislativo y desde el rigor de la comunicación. Seguro, sí. Sí. Bueno, diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Que ande muy bien. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas tardes.